Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Bien, bueno. Perdón para los que han quedado parados. Pedimos disculpas. Bueno, hoy la presentación vamos a hablar de cómo armar un portafolio para poder vivir de rentas. Ese sueño que muchos seguramente tenemos. Esta imagen de decir si uno tiene lo que necesita para poder vivir de rentas. Muchas veces nos hacemos esa imagen de cómo debería armar mi portafolio, cómo debería poder hacer para uno estar así cómodamente y que nos vayan llegando las rentas. Y en eso, haciendo su escuela Kiyosaki, habla del tema de los ingresos pasivos, que seguramente habrán escuchado, y cómo hacer uso de este tipo de ingresos va a cambiar tu vida. En esta primera parte, rápidamente, porque después vamos a hacer foco en la bolsa, algunas formas que hay de ingresos pasivos. La primera que tenemos son los inmuebles. La bolsa, franquicias, libros, cursos online y sitios web y negocios por suscripciones, por citar algunos de ellos. Pero hay un tema con todas estas categorías de ingresos pasivos y es un gran mito. ¿Y cuál es ese gran mito? Que uno crea que puede y que va a hacer algo y que para siempre vas a vivir de ellos sin hacer nada. Esto es un gran mito y que le hace muy mal a la persona que busca generar esos ingresos pasivos. ¿Por qué? Y porque mantener los ingresos pasivos demanda siempre alguna actividad por parte de quien los percibe. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles tenemos la administración, conseguir inquilinos, el mantenimiento. Aquellos de aquí de la habitación que tengan un inmueble darán testimonio de que no es algo que es simplemente sentarse y ver llegar las rentas. Más la discusión con los inquilinos. La bolsa, que ya vamos a hacer el foco puntual ahí, demanda también un monitoreo de la cartera. Y no me refiero solo a Argentina, porque Argentina demanda un monitoreo constante de la cartera, sino también adaptarse a los cambios que hay en el mercado. Ya vamos a ver, no es lo mismo vivir de rentas cuando aquel instrumento que es el más seguro del mundo, que son el bono del Tesoro de los Estados Unidos, te paga 5%, que cuando te paga 2,5%, como estamos incluso un poco menos ahora en los últimos meses. Entonces, también son cosas a tener presente. Quienes tengan franquicias saben mantener la marca y la calidad a medida que el negocio crece y se van abriendo las distintas franquicias. Y así podríamos seguir, y en toda actividad que uno genera ingresos pasivos siempre va a demandar algún tipo de seguimiento. Entonces, de raíz, sacarnos ese mito de decir voy a poder generar algo que sea ingresos pasivos y de los cuales voy a vivir para siempre. Ahora, esta es una pregunta que a menudo en el servicio que tenemos en Contraeconomía nos hacen. ¿Se puede vivir de la bolsa? ¿Hay alguna forma que uno pueda solamente vivir con lo que produce a través de la bolsa? Digamos que hay básicamente dos caminos por los cuales uno podría intentar conseguirlo. El primero de ellos es el tema del day trading, que para esto no hace falta un capital tan grande y uno lo que busca es ir realizando pequeñas ganancias todos los días y con esos resultados generarse el sueldo. Ahora, esto tiene digamos que un pequeño y gran problema. ¿Qué pasa? No es un juego. O sea, no es que vivir del day trading sea algo que uno pueda hacer. Hay un juego que me traje cuando vivía que se llama Day Trader y está bueno el efecto de difundir la educación bursátil. Pero no es así, no es algo tan sencillo como un juego. ¿Qué pasa? Para poder vivir del day trading, uno necesita un gran conocimiento de los mercados. Necesita experiencia, necesita haber perdido dinero
también a través de estas actividades de trading, porque es como a veces de las que más se aprende. Y también se necesita un don. No es algo, es como que si yo dijera, voy a entrenar de las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche para jugar como Lionel Messi. No hay forma, no es un don con el que yo haya nacido. Entonces el tema del day trading es algo que no es para todo el mundo. No alcanza solamente con capacitarse, con aprender, también hay algo que tiene que venir innato. Vamos con la segunda, que esto es algo a lo que sí podemos aspirar, que es un portafolio que nos pague rentas. Entonces, ¿qué sería un portafolio que nos pague rentas? Bueno, tenemos nuestro dinero y lo diversificamos y lo colocamos en distintos instrumentos para que de esta manera nos generen nuestro sueldo, nuestro ingreso mensual. Ahora, para esto, y esta es la parte por la cual la primera suena más sexy, más atractivo, que es que para esto hace falta un gran capital. Lo otro, uno por ahí dice, bueno, tengo $10.000 y quizás con $10.000 pueda generar para vivir en este, y ya vamos a hacer foco en materia de números. Entonces, respecto al portafolio que pague rentas, le tengo una buena noticia y una mala noticia. Vamos a arrancar por la buena. Demanda algo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos. ¿Qué piensan que puede ser? Plata, tiempo. Exactamente. No todos, o sea, plata vemos pasar, el tema es cuánto nos podemos quedar. El tiempo. Todos en algún momento de la vida tuvimos tiempo. Y justamente por eso es lo que uno en cierta manera lo ningunea. Y en las finanzas el tiempo es algo que marca mucho. Hace un tiempo salió que habían encontrado, no quiero mentirles, no sé si fue en Egipto, un papel donde decía una deuda que había contraído una persona en ese momento y el interés que le cobraban. Y habían hecho un cálculo, uno de estos matemáticos, y no alcanzaría todo el dinero del mundo para pagar esa deuda si no lo hubiera pagado. Entonces miren la maravilla que es el tiempo y cómo por ahí uno no lo aprovecha. Vamos con la mala noticia. Demanda algo que no todos tienen, no es la plata. ¿Qué se les ocurre que puede ser? Conocimiento, experiencia, ¿qué más? Paciencia. Paciencia. Es algo que no todos tenemos. La paciencia, la perseverancia, es algo que es clave a la hora de armar un portafolio para vivir de rentas. Entonces, tiempo tenemos. Vamos a ver cómo hacemos también para inculcar la paciencia. Y en esto, un inversor muy conocido por todos, el inversor más grande de todos los tiempos, Warren Buffett, nos dice que la bolsa es un dispositivo para pasar el dinero de la gente impaciente a la gente paciente. Si uno es impaciente en la bolsa va a perder un montón de dinero. Es un lugar en donde si uno se pone impaciente, ¿qué pasa? Va a vender siempre cuando el precio bajó y lo va a comprar cuando el precio está muy alto. Entonces, en eso es clave el tema de la paciencia. Y en esa misma línea tiene otra frase Warren Buffett que dice que algunas cosas solo toman tiempo, solo necesitan tiempo. 9 mamás no van a hacer un bebé en un mes. Entonces, en eso es importante cuando uno vaya a pensar y a armar su portafolio, hacer ese ejercicio y darle el tiempo necesario para que el portafolio madure. Perfecto. Ok, entendí, paciencia y tiempo, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué necesito saber para poder armar ese portafolio con el cual vivir de rentas? Vamos a ver cómo armarlo en 4 pasos. El primer paso, bueno, los pasos tenemos. El primero es determinar cuánto dinero necesito por año para vivir. Segundo, conocer una tasa de rendimiento razonable que se pueda conseguir invirtiendo. Y acá una aclaración. Como yo lo que busco es vivir de rentas,
necesito que en lo que vaya a recibir sea algo seguro, por lo cual me voy a abstraer de las variaciones de precio. O sea, yo lo que voy a ir a buscar es el flujo de fondos. Ya lo vamos a ver con un caso práctico que va a ser más fácil de verlo. El tercer paso, vamos a dividir lo del paso 1 por el paso 2 y en el paso 4 vamos a ahorrar y invertir nuestro dinero para conseguir ese capital. Lo veamos con un caso que va a ser más sencillo. Entonces, primero, determinar cuánto dinero necesito por año para vivir. Acá tenemos el último reporte de lo que sería la pirámide del poder adquisitivo de las familias argentinas. Entonces, supongamos que querramos ser clase media. A ver, quiero vivir de rentas, no voy a pretender ser ABC1. Para ser ABC1, o me vuelvo empresario, o tengo mi propio negocio, o me vuelvo ejecutivo de una gran empresa, o heredé una gran fortuna. Pero entonces vamos a pensar que lo que voy a buscar es ser clase media alta, que según este estudio, 80.000 pesos mensuales sería lo que yo necesitaría para poder mantener ese nivel de vida. Un problema que tenemos en Argentina habitualmente es el tema de que el peso, bueno, cambia de valor, su poder adquisitivo, y como estamos pensando en un portafolio para vivir de rentas, y me voy a poner un objetivo, si me lo pongo en pesos, quizás que cuando llegue ese objetivo no voy a poder acceder a lo que pensaba que iba a poder acceder con esos pesos. Entonces lo vamos a convertir a dólares y lo vamos a multiplicar por 12 para llegar a un valor anual. Hacemos 80.000, digamos por 45, el dólar está un poquito abajo de eso, pero para hacer números redondos, y lo multiplicamos por 12, nos da 21.350 dólares por año. O sea, con ese dinero, si yo de mis rentas lo pudiera conseguir, podría vivir de rentas. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, hasta acá perfecto. Bien. Segundo paso. Conocer una tasa de rendimiento razonable que se pueda conseguir invirtiendo. Y como les decía esto, solo flujos de fondo, no la variación de precio. Acá hay distintos instrumentos, yo lo que le voy a poner son algunos de ellos. El primero es a través de dividendos de acciones norteamericanas. En este caso, vemos un promedio histórico en donde el promedio histórico ha sido 4,3% la tasa de rendimiento de las acciones del S&P 500 que pagan dividendos. Entonces, tomar ese 4,3% a lo largo de la historia ha sido el rendimiento que han tenido este tipo de instrumentos. Otro que en Argentina es mucho más cercano, que uno lo siente, es a través de inmuebles. Ahora, si uno mira la evolución a lo largo de la historia, esto es algo que prepara Reporte Inmobiliario, en promedio la línea de arriba es la renta bruta y la de abajo es la renta neta, que es la que deberíamos ver, da en torno a 2,56 y los números que hablan de 2019 incluso hablan más abajo. Entonces, a través de dividendos, 4,3, a través de renta de alquileres, 2,6, y acá les dejo otro gráfico que es los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y un recorrido a lo largo de la historia. Acá podemos ver en los 80 la tasa que tenían los bonos de los Estados Unidos en torno al 15%. Nosotros hoy tenemos eso en un bono que vence un año, pero imagínense en lo que era conseguir financiamiento en los 80 pagando 15% a Estados Unidos. O sea, arriba de eso era la tasa que había que conseguir. Y otro tipo de instrumentos son bonos de compañías de un nivel de riesgo más elevado, lo que también se conoce como deuda high yield o deuda basura, que suelen rendir, acá se ve en promedio, entre 3, 3,5 arriba de lo que rinden los bonos del Tesoro. Ahora, vamos a dividir el número del paso 1 por el paso 2. Y acá va a influir mucho
el tipo de herramientas y el tipo de perfil de riesgo que yo tenga cuando haya logrado juntar ese capital para poder invertir mi dinero. Entonces, si yo soy muy conservador, por ejemplo, por los números que vimos recién, me voy más hacia los inmuebles. Para el 2,5 necesito $854.000. A medida que voy avanzando en mi nivel de riesgo, cada vez el capital que necesito es más bajo, por la naturaleza de los instrumentos. Obviamente, también estoy asumiendo, como les dije, un mayor nivel de riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer un perfil de riesgo moderado. Si hice todo este cálculo, voy a invertir durante bastante tiempo, vamos a asumir que algún nivel de dosis de riesgo voy a querer asumir. De hecho, el vivir en este país hace que uno ya por naturaleza esté asumiendo un perfil de riesgo respecto a sus inversiones. Y antes de que se me vayan todos del salón al ver, pero $533.000, ¿cómo vamos a hacer para llegar a ese capital? Vayamos con esto. Entonces, tenemos que ver de ahorrar nuestro dinero de una manera diversificada hasta llegar a ese número que obtuvimos en el paso 3. Y acá un par de supuestos. Obviamente, lo ideal sería que después cada uno pueda hacer sus números y calcularlo, pero acá, para tomarlo en un caso general para todos, vamos a suponer que esa persona es hoy clase media, de clase media alta, que percibe esos 80.000 pesos mensuales y lo que está buscando es decir, cuando me jubile, la realidad es que como hice los aportes y como le va a pasar a la mayoría, voy a terminar cobrándole mínima, por lo cual si no tengo alguna fuente adicional de mis ingresos, me voy a quedar estancado y voy a tener que ver cómo ajusto mi nivel de vida para eso. Es muy frustrante llegar a esa edad y decir, yo tenía tal poder adquisitivo y ahora que me jubilo, la verdad que tengo que seguir trabajando porque no me puedo jubilar. Segundo, no tiene un capital previo. Esto vamos a asumir que arrancamos desde cero. No vamos a... Acá no tengo una herencia, no tengo nada, simplemente tengo un buen nivel de ingresos hoy. Pero no tengo un capital, no heredé, porque obviamente eso facilita las cosas. Si uno ya heredó, ya estoy en el camino ese para llegar a poder vivir de rentas. Vamos a asumir, y este es un supuesto alto para algunos, de que voy a poder ahorrar el 30% de mi sueldo. Esto habla mucho a veces de cómo uno organiza su economía familiar y esto que en tantos autores financieros hablan de que uno no debe aumentar sus ingresos al mismo ritmo que crecen los gastos. De todas maneras, hoy también pasa, y se da un caso inverso, sobre todo en chicos muy jóvenes, que decirles que ahorren un 30% hasta es poco, porque todavía viven de sus padres. La conclusión de esta charla no es que se vayan y decir voy a vivir de mis padres hasta los 35 para poder ahorrar, pero sí saber, sobre todo cuando comenzás en tu primer trabajo, en tu carrera profesional, suena tentador por ahí comprarse un auto muy lindo o viajar por todo el mundo, pero si uno puede ir tamizando un poco ese tipo de cosas, en el largo plazo impacta mucho. Entonces, esta persona va a poder ahorrar $530 al mes, $6.360 al año. Y va a conformar un portafolio diversificado. 4. Ahorrar e invertir nuestro dinero de manera diversificada hasta llegar al valor obtenido en el paso 3. Entonces, habíamos dicho esos $533.000 a los que queríamos llegar. Y acá tenemos, les pongo dos ejemplos, los retornos obtenidos por las acciones de los Estados Unidos a lo largo de la historia, los bonos, las letras del tesoro. Y por otro lado, la evolución del precio de los inmuebles en Argentina. Entonces son herramientas que uno podría armar para ir diversificando su cartera a lo largo de este plazo. Y acá, entonces, armando este tipo de cartera, según la tasa de rendimiento que yo obtenga,
va a ser el tiempo que necesito ahorrar para poder conseguir ese capital. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tasa y soy muy conservador en mis inversiones de 5%, voy a necesitar 34 años de ahorrar de esta manera para poder llegar a vivir de rentas. Así van bajando los años hasta que si yo invirtiera en 10%, que como vimos es coherente con el rendimiento que dieron las acciones de los Estados Unidos, necesito 24 años. Y acá es donde por ahí muchos dicen, me falta el punto 2, la paciencia. ¿Cómo hago para poder ver esto? El tema del tiempo, y uno cuando lo mira también otro análisis que hablando surgió. Si uno mira esos $530 y piensa en cuánto aportamos al sistema jubilatorio, cuánto entre aportes y contribuciones aportamos a nuestra jubilación futura, en eso, no sé, supongamos que uno, ¿cuánto tiempo aporta el sistema? No vamos a pretender, qué sé yo, por ejemplo empecé a trabajar a los 14 años, medio fanático, pero supongamos que a los 25 uno empieza a trabajar. Desde los 25 hasta los 65, 40 años. Y no quiero dar las malas noticias, pero los que son más jóvenes capaz que sea hasta incluso un poco más de 65. Ahora, 40 años, acá en 24. Todo también es una cuestión de cómo uno lo mira. Porque si uno lo mira de entrada dice, pero son 24 años ahorrando para poder llegar a eso. Ahora, si uno se da cuenta cuánto tiempo aportó, por ejemplo, a lo largo de su vida en materia de jubilación, es un tiempo no tan extenso en la vida. Pasos intermedios, porque acá muchos me van a decir, y si lo que tengo es algo de paciencia, o sea, no tengo tanta paciencia, 24 años Matías, todo bien, pero es demasiado tiempo. Acá algo bueno es generar, como quien dice, gratificaciones parciales. Ok, no voy a poder vivir de rentas. Vi los números por la edad que tengo o por lo que tengo que aportar, no llego. Este tipo de gratificaciones parciales tienen un doble efecto que ya lo vamos a ver. Entonces el primero, por ejemplo, por poner algo, con las rentas me pago una cena fuera del mes. Empezamos bien desde abajo. Con el dinero que obtengo de las rentas de mis inversiones me pago una cena fuera al mes. ¿Cuál es el efecto que tiene este? En realidad, más que aportarme la renta, lo que estoy haciendo es fomentando mi propio ahorro. Si no me lo gano con mis inversiones, no salgo. Entonces, esto también te lleva a mantener el nivel de vida. Con las rentas me pago las vacaciones. ¿Ok? Eso ya es un poquito más elevado. Con la renta que me producen mis ingresos, en función a eso, voy a ver de irme de vacaciones. Y con las rentas cambio el auto. Entonces, son como etapas que uno puede ir atravesando para no sentir que, bueno, porque ¿cuál es el problema? Mucha gente, y en esto de nuevo el tema de la falta de paciencia, dice, como no me va a alcanzar, me la gasto toda. Y encima con la inflación como está, estoy haciendo un buen negocio porque hoy pago menos que ayer en eso. Y acá en Argentina es difícil de entender, por ejemplo, los japoneses que tienen deflación. Deberíamos hacer un promedio y hacemos el país perfecto. Pero bueno, ellos que tienen deflación, yo acá los miro y para nosotros es como hablar, no sé, de la NASA más o menos. Porque ¿cómo va a haber en un país deflación? Si bien nosotros tuvimos un poquito en los 90, pero estamos mucho más acostumbrados a la inflación. La inflación es peor que la inflación porque, ¿qué pasa? Si yo sé que mañana las cosas van a estar más baratas, no compro nada. La inflación, aunque sea como mañana pienso que van a estar más caras, me incentiva a consumir. Entonces, en esto es importante saber que lo que va a hacer esto es que nos va a demorar un poco más el momento en que podamos vivir de rentas. Claramente, si yo en base a las rentas empiezo a pagarme las vacaciones, empiezo a pagarme salidas, cambio el auto o algo, no sé, me pago el alquiler de mi departamento, el alquiler del lugar donde vivo, con las rentas que produzco, eso hoy en Argentina es
con lo bajo que está el precio, la renta de un inmueble, con un portafolio que vive rentas, vos, por ejemplo, un departamento que vale $100.000, capaz que con $30.000 ya llegás a pagar el costo del alquiler de ese departamento. Pero bueno, si ser mártir no es algo para mí, siempre es mejor empezar a emprender el camino. Esto como todo en la vida. Ir dando esos pasos, aunque tenga estos permitidos, por decirlo de alguna manera, de voy a tener las salidas y las cosas. Y en esto, un consejo, no es necesario ese camino recorrerlo solo. Contar con un buen asesor financiero es importante para que puedas obtener tus objetivos. Hay muchas veces que la gente dice, che, nadie va a manejar el dinero mejor que vos. Ahora, si yo tengo un problema del corazón, voy al cardiólogo. No voy a decir, che, nadie me va a operar el corazón mejor que yo. Se me acaba la vida en ese momento. Entonces, eso es algo importante. Veamos resultados históricos de diferentes inversiones, argentinas y extranjeras. En Conte Economía nosotros tenemos un servicio que se llama Vacas Lecheras Plus, que habla de dividendos de empresas norteamericanas. Y acá hay un gráfico que muestra desde 1990 un comparativo entre cuánto rindió las acciones norteamericanas medidas en el S&P 500 y cuánto rindieron las empresas que se denominan aristócratas de los dividendos. ¿Qué son las empresas aristócratas de los dividendos? Son empresas que cumplen dos requisitos. El primero, que forman parte del índice S&P 500, es decir, de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y el segundo, que han aumentado el pago de sus dividendos al menos por 25 años consecutivos. Entonces, para aquellos que quieran vivir de rentas, pensar en una empresa que durante 25 años fue aumentando los dividendos que paga, tendría que tener mucha mala suerte para que en el año 26 no lo haga. Es algo que buscan para conseguir inversores. Y un poco por esto fuimos muy golpeados de que las empresas de dividendos en las redes, de que no pagan, no sirven, no son empresas que convenga invertir. Está el gráfico. Uno mira cuánto han rendido las inversores versus el S&P. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué también se las ataca tanto a las empresas que pagan dividendos? Y sobre todo gente por ahí, hasta expertos financieros, gente con maestrías que se dedican a esto. ¿Y por qué también lo hacen? ¿Qué pasa? Si uno invierte en la estrategia de dividendos, es una cartera de acciones que genera menos comisiones. ¿Qué pasa? Yo tengo 100 invertidos, cobro 3, supongamos que lo reinvierto 3, cobran comisión sobre 3, no sobre 103. Entonces también en eso, así como les dije que es importante la figura del asesor financiero, también es importante que sea bueno y que sea honesto. Entonces en eso, siempre ver y transparentarlo a eso. Acá vemos el tema de 8 décadas de sólidas contribuciones de los dividendos al S&P 500. A lo largo de la historia, ¿qué representa cada barra? Acá tenemos sobre el total de rendimiento del índice del S&P 500, ¿cuánto representaron los dividendos? Fíjense en cómo en la década, después de la década de la crisis del 30, el 233%, o sea, más que lo que rindió la bolsa, vino por el lado de los dividendos. Y así sucesivamente, a lo largo de la historia, podemos trazar ahí el promedio en torno al 40%. Más allá de que la década pasada fue muy fuerte también la presencia de los dividendos, falta un año, después veremos cómo fue esta década. Y llegamos a Argentina. Argentina es un caso particular. Como en gran parte del mundo, cuando uno invierte, el primer objetivo es ganarle a la inflación. Si la inflación es del 2%, 2,5%, 3%, como es en Estados Unidos, en Alemania, digamos que es un número bajo, es fácil de conseguir. Recién les mostré rendimientos con distintos instrumentos con los cuales se consigue
de manera más sencilla. En Argentina no. En Argentina es el 40%. Tenemos 47 el año pasado. Este año se espera que si las cosas salen bien sea del 35%. Si las cosas salen bien. Y es como salir a la cancha, no sé, estando 4-0 abajo. O sea, de entrada, vos sabés, vas a tener equipos, no sé, el Barcelona una vez le dio vuelta al PSG un partido que estaba en 4-0 abajo, pero no pasa siempre. Entonces, hay que saber como argentinos que tenemos la vara puesta muy alta a la hora de defender nuestro capital. ¿Qué mostramos acá en el gráfico? En 4 columnas. Inflación, dólar, plazo fijo y Merval. Empecemos con las primeras 3 columnas, después llegamos a la última. La inflación ya sabemos que es alta, muy alta. Hubo un año, el 2002, que nada le ganó, empezamos en el 2002 y de ahí para abajo. El 2002, con cualquier cosa de las otras 3 que hubiéramos hecho, le hubiéramos ganado a la inflación, pero es el único año que es así. Obviamente eso está sesgado porque todos sabemos cómo fue el 2001 en la Argentina. Ahora, vamos con el dólar. Si bien hubo un político que dijo, el que apuesta al dólar pierde, lo que le faltó decir es en el largo plazo. Si uno mira desde 2002 hasta 2018, fíjense en todos los años que está en rojo. Rojo significa que fue el número más bajo de ese año. Solo fue el mejor en 3 años. Todos tenemos el impacto de lo último que pasó muy vivido, y fíjense que 2018 es uno de los 3 años en los cuales el dólar le terminó ganando a todo. Pero si uno mira en el largo plazo, perdió poder adquisitivo. Aquellos que por ahí tengan más memoria y peinen un poco de canas, recuerden cuánto valía un auto en la década de los 90. Multiplíquenlo por el tipo de cambio y van a ver que hoy no compran el mismo auto. Si uno dice, no sé, un Clio, lo que salía en los 90, no sé, 7.000 o 8.000 dólares, que en ese momento eran pesos, vos hacés esa multiplicación y hoy con 320, 330.000 pesos, no sé, ¿hay alguien acá de una concesionaria de autos que podemos comprar con esa plata? Entonces, ¿con cuánto? 300.000 pesos, un Gol, 2 puertas. ¿Es complicado usado o nuevo? Nuevo. Después te voy a pedir una tarjeta para comprarlo. Claro, ese precio sí. Entonces, si uno mira y hace esa comparación, dice, hubo inflación en dólares. O vayamos a algo simple, ¿cuánto valía una gaseosa en esa época y cuánto vale hoy? Vamos a algo más cotidiano. Entonces, el dólar es un activo que sirve en momentos de crisis. Es el refugio seguro que tenemos los argentinos, casi que instintivo ante un momento de crisis. Si hay crisis, el dólar es lo mejor. Un estadounidense capaz diga el oro, otras herramientas. Acá en Argentina es el dólar. Plazo fijo, como ven, es deportivo perder siempre. No voy a decir ningún club de fútbol porque encima yo soy de Córdoba, acabo de descender Belgrano, así que mejor no hablar de eso. Pero fíjense que con el plazo fijo perdés siempre. Y eso es un gran problema que tenemos como sociedad y como país. El que apuesta al peso pierde. Eso es algo muy fuerte y que también es una de las causas de la inflación que tenemos. Hay que ver cómo hacer para que, si de acá a unos años volvemos a hacer esta misma tabla, aunque sea 2 o 3 años seguidos, gane el peso. No gana nunca. Y vamos ahora con el último, el Merval. Fíjense en todos los verdes que tiene el Merval. Todos los años que el Merval termina obteniendo mejores resultados. Claro, seguramente, de nuevo, la mente recuerda más lo que está más próximo. Seguramente muchos recuerden el año pasado. Decir 0,76 cuando la inflación fue del 47 es una pérdida gigante la que dio el Merval el año pasado para quienes se animaron a invertir.
Pero si uno mira la trayectoria, y de nuevo ahí es donde la paciencia es importante, fíjense en cómo el Merval ha pagado a los inversores con creces la confianza depositada. Entonces, a la hora de armar de armar un portafolio para la Argentina, es importante también que sepamos que si yo tengo toda mi cartera puesta en dólar o toda mi cartera puesta en plazo fijo, no estoy tomando una buena decisión. Bueno, dudas, consultas. ¿Cuál es el portafolio sugerido por vos? No hay un portafolio igual para todas las personas, un poco, claro. Y acá es donde es interesante el ejercicio de armar la primera parte, que es la más aburrida. La primera parte, que es eso que le mostré, lo de los 4 pasos. Si de acá 6 personas salen y lo hicieron, me puedo sentir más que realizado. Aunque sea en una planilla de Excel, pero intentar hacerlo. Después, cómo armar un portafolio superior, eso depende de cada persona, del nivel de riesgo que vos quieras adquirir y también del momento a lo largo de la historia. Hay momentos en que hay más rendimiento de algún tipo de activos o de otro. Viendo ahí claramente acciones, por ejemplo, de los Estados Unidos, claramente tiene que estar en un portafolio de largo plazo. Antes era muy difícil invertir en ese tipo de empresas, hoy no lo es. Después también va instrumentos como los bonos, tienen que conformar una parte de tu portafolio y a medida que va creciendo tu capital le podés dar entrada a los inmuebles. Hoy hay herramientas como también el crowdfunding inmobiliario que te permite desde capitales más chicos poder invertir en inmuebles, algo que antes está restringido, pero también vimos los rendimientos. Entonces es importante en ese mix. Y algo también importante es que tu portafolio tenga cobertura. Cuando vos armes el portafolio, si las cosas no salen como vos pensabas que iban a salir, tenés que tener en tu cartera algo que te defienda de ese escenario que no se dio. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Sí. ¿Qué es Conteconomía? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que... Conteconomía, nosotros somos una consultora de economía y finanzas que lo que difundimos a través de servicios de suscripciones es sugerencias de recomendación. Entonces uno en base a eso puede ver distintas herramientas e instrumentos que tenemos, servicios que son de Argentina, servicios que son recomendaciones del exterior, y además de eso tenemos un newsletter gratuito que pueden recibir. Para eso no tienen más que ingresar a la página conteconomia.com, dejar su mail y reciben información sobre los mercados, sobre finanzas. Sí. Si usted cree que los bonos de la Argentina hoy están muy por debajo del precio que debería estar muy castigados por la coyuntura, realmente, pues, por ejemplo, el bono 2020 que no es el año que viene está pagando cerca de un 15 y el otro día llegó a valer 90 y se cree que están muy subvaluados. En las finanzas tenemos un idioma. El idioma de las finanzas son las tasas. Si algo paga mucha tasa es porque tiene mucho riesgo. O como diría mi abuela, cuando la limosna es muy grande, hasta el santo desconfía. Entonces, que hoy un bono argentino pague 15%, un bono corto, y fíjense en que el bono corto paga 15% y un bono que vence en 2117, que ese les aseguro, sin miedo a equivocarme, que en algún momento va a defaultear. El de 2117, porque imagínense que en 100 años Argentina tuvo varios defaults, entonces ese bono en algún momento va a pasar, hay que ver en qué momento, pero ese bono paga 10%. Entonces un bono que vence en un año paga 15 y uno que vence en 100 años paga 10. No es una situación normal, es lo que se llama una curva invertida de tasas de interés. ¿Por qué se da esa situación? Bueno, hoy hay una gran desconfianza en el mercado respecto a, más que la capacidad de pago de la Argentina, la voluntad de pago. Dependiendo de quién gane, es cómo se pueden tomar decisiones en base a los bonos. Entonces, ¿qué persona debería tener bonos argentinos en su cartera? Una persona que tenga un perfil de riesgo agresivo. En este momento, tener un bono argentino en tu cartera refleja eso. Ahora, como todo, una dosis
homeopática, una pequeña porción en cada cartera, es más que aceptable. Sí. No, interesante el cuadro que pusiste con el tema del Merval. Sí. Porque ahora hay un socio nuevo que es la renta financiera, que Sí. jode todos los otros rendimientos. En cambio en el Merval no. Cuando vos planteás que el Merval te da bien, menos el 18 y demás, Sí. sería interesante poder el análisis, porque el Merval está exento en ganancias. Exacto, sí. Entonces, ahí no tenés un socio, por ahora, capaz que salimos de esta, claro, porque es muy importante, porque todo además tiene un socio fiscal insignificativo, el de afuera peor todavía, y en el Merval no. Entonces, si el Merval tiene ese comportamiento que no ha sido habría que analizar por qué cuando se porta mal se porta tan mal, porque se ha portado bien. ¿Entendés lo que quiero Entiendo, decir, no? perfecto, O sea, sí. el intrínseco del Merval es interesante porque no paga ganancias, pero ¿cómo salís del 18 y cómo se compone? ¿Entendés lo que quiero hacer, no? Sí, hay una cuestión que sí es importante tener presente, es el tema del impuesto a la renta financiera. Uno lo tiene que tomar como un costo más. Sí, sí. Si yo antes tomaba la decisión de invertir en un bono argentino en lugar de un bono de, no sé, de Estados Unidos, en parte era quizás porque no pagaba impuestos. Ahora sí lo pago. Ahora, eso como que decir, voy a invertir en acciones argentinas en lugar de en bonos, porque las acciones no pagan impuestos y los bonos sí, es como, no sé, querer evitar el corner y se la das. No, te decía porque Sí. daba mucho verde. Yo te decía que al dar en verde, Sí. tiene un preconcepto de que siempre le ganó a los otros, Sí. seamos los años que perdió. Si aparte de ganar a los otros, hoy no tengo un socio que me saca la plata, Es aún más ganador. A eso me Exactamente, sí. De todas maneras, cuando uno hace ese análisis, es decir, voy a armar mi portafolio, esto es como en una empresa. Utilidad neta, la línea final del balance. No, sí, sí. Todos los impuestos, las cosas que me caben, es un ejercicio adicional que nos ha puesto ahora la AFIP que antes no teníamos, de ver cómo impacta este impuesto en determinados instrumentos, porque quizás antes un instrumento era mejor que otro y con la renta ya no termina siéndolo. Entonces eso sí es algo que tengo que sumar a mi análisis. No, Y como bien decís, te sí, decía que el cuadro Sí. no está incidido por la renta, ese cuadro incidido por la renta y te va a Está dar peor. te va a dar mejor el normal todavía. Exactamente. Porque el normal sigue igual y los otros no siguen igual. los otros no siguen. Eso nada más será. Exactamente, sí. Igual ahí hay un tema, que es una crítica a cómo fue armado ese impuesto, una de las tantas que uno puede dar. Pero el dólar no está grabado. Entonces, ¿qué pasa? Si vos invertís en el Merval y apostás por tu país, por las acciones, no pagás y es totalmente comprensible. Ahora, si vos guardás los dólares en el colchón, no pagás renta financiera, pagás bienes La personales. diferencia de cambio no está grabada. Exactamente, no pagás. El dólar paga bienes personales. Exactamente, pagás bienes personales, que es más bajo en No, principio no paga el bono de Brasil, le paga el bono de Argentina. Exactamente. Los ridiculeces. Sí, perfecto. ¿Alguna otra consulta más? Sí, Una pregunta personal, si querés podés no contestarla, pero sí. digo, vos te hiciste el ejercicio para vos mismo y si se te está cumpliendo o no, pues claramente no tenés 80 años. O sea, Exactamente, no sé qué pareja, sí. mucho menos, pero digo, ¿está funcionando si lo hiciste y los parámetros se acercan a los valores que vos deberías estar para los años que lo llevas haciendo? ¿No? Exactamente. Y de ahí, yo me he recibido hace ya casi 10 años y empecé a trabajar, en realidad no, 8 años. Empecé a trabajar como todos y uno empezó a ahorrar. Que acá hay una realidad. Quienes somos hijos de esta generación nos ha tocado uno de los mercados alcistas más largos de la historia. Entonces, los números hasta son mucho más buenos que los que salen ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuvimos el año pasado que bajó el S&P, pero veníamos de un año de 20 y pico por ciento, 20%, por eso hasta el 10% ese quizás está. Y eso tampoco tiene que hacer que yo hoy piense que voy a poder mantener esa tasa de rendimiento, por eso es mejor ser más conservador en el rendimiento. Pero sí, uno ha ido armando una cartera en base a ese criterio. Y hoy yo estoy, por ejemplo, en la etapa de decir, como en este país quizás es complicado el tema del inmueble, hasta es negocio alquilar. Entonces, eso que uno plantea también lo puede aplicar.
¿Otra consulta? Yo que fui alumno tuyo el año pasado, en una de las clases nos comentaste que había salido un artículo de que si el día que nació tu hijo vos depositabas $3.000 y lo hacías rendir de la misma forma que el anual, el día que tu hijo se jubile podés tener más de $30 millones y después hacer otro retiro con 30 millones más. Sí. Y me parece, eso fue lo que me incentivó a mí a salir en la vida ahora que soy joven, que tengo tiempo, que es lo que más se necesita. Y bueno, es un ejemplo muy claro de que uno pone una tasa, pero puede ser más, puede ser menos, y en largo plazo siempre. Termina impactando, exactamente. Tenemos un futuro millonario en la sala. Tené cuidado porque mira, ya que tenemos uno que te va a vender un auto, ya te va a tratar de tentar que... Sí. De una respuesta que dije recién, cuando dijiste hasta puede convenir alquilar, lo que quisiste decir es ser inquilino. Exactamente. Hoy en Argentina ser inquilino es un muy buen negocio. Está y es difícil, muchas veces pensamos que alquilar es tirar la plata. Es como que es muy fácil y hasta es más simple de entender. Es cultural. Es cultural. Ahora, ¿qué pasa? Suponete que vos tenés $100.000. No sé cuánto sale un departamento acá en Buenos Aires, pero en Córdoba, mi ciudad, se habían dado cuenta por la tonada, con $100.000 compras un departamento. Ese departamento alquilarlo capaz que te cuesta $8.000. Con expensas y todo, te va $10.000. Cuando vos convertís eso, te termina dando que es muy baja la renta que da. Si vos tenés esos mismos $100.000, no vamos a decir que lo ponés en el Bonet 20, que vos, no hay que ser tan agresivo, porque en esto siempre poner números realistas y objetivos ayuda. Cuando uno quiere... ¿Cuál fue el problema en el último mundial? Bueno, en el último mundial no, porque éramos muy optimistas, si alguno pensaba que podíamos salir campeones del mundo, pero el problema muchas veces son las expectativas que uno se fija. Si uno piensa que le exige una inversión que te dé el 30% todos los años, probablemente no solo no consigues el 30%, sino que termines perdiendo. En el caso del inmueble, tengo esos $100.000. Supongamos que pagar el alquiler te cuesta $2.000. Supongamos que es la renta bruta, vamos a hacerlo más caro porque vos serías el inquilino. $4.000. Hoy tenés instrumentos, la LETE te rinde 4,5. O sea que vos ganarías $500 en el año si alquilás, porque en lugar de al final del año tendrías los $100.000, pagaste todos tus alquileres y tenés 500 más. O sea, tendrías 100.500. No perdiste plata alquilando, al contrario, porque te terminó saliendo más barato. Sí, ¿alguno te consulta? Yo acá. Sí. En ningún cálculo que haces el cálculo de amortización del inmueble vos, ni en el ejemplo anterior ni en el de recién. La capitalización del inmueble a 20 años no lo contás en ningún En el caso. anterior, en este... No, pero y en el de recién tampoco lo contabilizaste. En este, mirá, ahí lo veo. Cuando uno ve en las alternativas de los rendimientos, de cómo conformar el portafolio, de cuánto habían rendido, tenés, en este caso acá abajo, es cómo ha sido la evolución de precio del inmueble. El ejemplo que das recién, Sí, la persona esa que te preguntó de alquilar, sí, en 20 años el tipo conserva sus $100.000, pero en 20 años la propiedad que compró vale 150 seguro, porque hay una capitalización anual de la propiedad. La propiedad en el año 70 no valía lo que vale ahora. sí, eso ahí depende también, porque por ejemplo, suponete, si alguien compró, esto es de reporte inmobiliario, si alguien compró en el 81, te daba $1.300 el metro cuadrado y recién recupera ese valor en el 2007. Pero de todas maneras, hay el tema, y disculpa para no irme tanto en tema, el inmueble yo lo comparo también con esto de invertir en acciones. En algo que vos, porque ahí a lo que estás apostando es a la parte de capitalización. Entonces el perfil de riesgo es distinto al de la renta. La renta es seguro. El precio, y ahí es como en las acciones que uno puede elegir una acción ganadora. Si acá hay alguno que compró Apple, Amazon o Microsoft cuando salieron, está chocho.
Lo mismo pasa con el inmueble. Vos podés comprar un inmueble y supongamos que tenés la buena suerte, te tiraron el dato, compraste el inmueble y los 2 meses te ponen un shopping cerca. Genial, tu inmueble se revalorizó. Compraste un inmueble y te ponen una cárcel, se te hizo torta. Es un riesgo que está inherente y como las acciones también tienen muy buen rendimiento. De hecho, los inmuebles son una de las inversiones en el mundo también más utilizadas. Lo que sí hay es importante no mirarlo desde el punto de vista rentista, sino, o sea, de que vos cuando compres el inmueble tengas en claro, ¿lo busco como rentista o lo busco como capitalización? Porque es distinto el enfoque y el tipo de inmueble incluso que puedes comprar. Pero no soy un especialista en inmuebles, hasta ahí llega un poco lo que podemos ver en este ámbito. ¿Otra consulta? Sí. En este gráfico que vos hiciste, Sí. ¿cuánta plata hay que juntar? Sí. ¿No? Vos decís que eso me da $21.000, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Yo llego con 21.000. La pregunta, claro, anual. Anual. La pregunta es, me muero. Sí. ¿Me quedan los 103.000? Exactamente, sí, no, eso es... Ahí no estás contabilizando que lo voy gastando. No, vas a ser un buen padre y se lo dejas a tus hijos. Los queríamos invitar a todos al cierre de la expo en el congreso. Están todos invitados y va a estar hablando Cabrera y Chucho Vicky. Así que están todos invitados para cuando terminamos. Perfecto. Gracias. Muchas gracias.